Vamos a analizar el tema. Tengo aquí conmigo en el estudio, hemos invitado a Diego Mella. Diego Mella es capitán retirado de la policía de Miami-Dade, experto en seguridad y además de eso participó en operativos en Afganistán, ¿correcto? Correcto. Gracias, Diego, por estar aquí en el programa. Y vamos vía Skype desde Texas. Nos acompaña Miguel González Palacios, ex oficial del Ejército de Estados Unidos. Miguel, un placer saludarte acá en la distancia desde Miami. Encantado, muchas gracias. Comienzo contigo, Miguel. ¿Qué piensas de estas declaraciones, esta pugna, esta publicidad entre estos dos Navy SEALs? Es verdaderamente lamentable, dado el caso de que el ethos profesional de las Fuerzas Armadas, particularmente de los operadores de Fuerzas Especiales, es un ethos muy secretivo, tranquilo, profesional, muy dado al honor de simplemente participar y contribuir a la seguridad nacional y a proteger a tu unidad. Este tipo de persecución por lucro y por fama es algo que es muy atípico y verdaderamente dentro de la comunidad de fuerzas especiales es irritante, dado el caso que da una notoriedad que no se busca, sino que es todo lo contrario, que se evita. Interesante, Diego, él hablaba del lucro, de la fama. Estamos viviendo además en un mundo light, donde todo el mundo siempre está tratando de que se le reconozca, de que se sepa que fueron ellos y también de buscar esta parte. ¿Está correcto, está incorrecto lo que ellos están haciendo? Y más allá, ¿han roto un código de los SEALs? Sí, él está correcto. Ellos han roto algo que no se había hecho en los SEALs antes. Ha habido casos en el ejército, las fuerzas especiales del ejército, donde se han hecho libros de sus aventuras, pero esos libros han sido primero preaprobados por las Fuerzas Armadas y hay ciertas cosas que Aunque ya no pertenezca a la Fuerza Armada. Correctamente, pero si tú trabajas haciendo operaciones que están clasificadas, antes de hacer el libro tiene que pasar por una aprobación del ejército o de la Armada, etcétera. Lo que es interesante en este caso es que el primero que rompió en realidad este ethos de confidencialidad fue la Casa Blanca, cuando días después que matan a Bin Laden, se liqueó completamente todo lo que había pasado, salieron a la prensa las películas que se tomaron, el helicóptero secreto que se estrelló, etcétera. Y después, en el 2011, sale el libro del señor... ¿Se filtra o la Casa Blanca dijo, sí, aquí está toda esta información? No, eso se filtró. Aunque se sabe que se filtró de la Casa Blanca porque se vieron enseguida personas que sabían que de ahí se originó. Después sale el libro de este SEAL, que fue el tercer hombre que entró al cuarto cuando murió Bin Laden, de Bassinet, y él, que se llama No Día es Fácil. Ahí lo tenemos en pantalla. Sí, y él dice ahí que el primer tiro lo hace el point man, el primero que entra. Ahí es donde viene el conflicto, porque el segundo que entra es O'Neill. Y el tercero era Bassinet. Una lucha de egos, ¿no? Yo creo que sí, eso no es nada que no pase mucho. Pues en estas clases de grupos especiales, como son los marinos de caza, por ejemplo, en la Fuerza Aérea, lo son los SEALs, lo son otras fuerzas especiales, siempre hay una batalla entre ellos de quién es mejor. Miguel, la otra pregunta, el otro ángulo, ellos dicen, lo que han dicho es que se sienten abandonados, por ejemplo, no cumplieron los 20 años, no tienen el retiro, se consideran que son héroes nacionales. ¿Cómo ves esto? Bueno, esto es un poco controversial, dado el caso de que no se conoce verdaderamente por qué, en ejemplo, O'Neill salió a 16 años en vez de 20. El 20 recibe el 80% de su retiro. Una persona con los antecedentes y la trayectoria de este individuo, es cuestionable el por qué se salió. Obviamente da la impresión, y no conozco la historia, y no me atrevo a criticarlo porque no debería tampoco, pero ¿por qué salió a los 16? Y inmediatamente empieza a hacer todo tipo de publicidad para sus eventos motivacionales, para sus libros, para todo tipo de charlas, para entrevistas. Da la impresión, y podría estar, y espero estar equivocado, que lo hizo más por la intención de lucrarse de su experiencia y de hacer historia. Es una pena. Los demás, Bassinet, no sé cuál fue su historia, pero obviamente él lanzó este libro que no fue editado debidamente según los reglamentos, y por eso él encuentra ahora una situación que judicialmente se le está persiguiendo y que va a tener un juicio próximamente.
El juicio próximamente, ¿pueden ser castigados? ¿Un juicio militar? ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, ahí está el problema, porque ya este libro está en existencia del 2011 y ahora en el 2014, cuando sale otra vez esta controversia, posiblemente sea castigado, a lo mejor le ponen una multa, no creo que sea una cosa muy grave, porque además este escándalo, lo menos que quiere las Fuerzas Armadas es que haya un escándalo. Pero el problema de O'Neill empezó cuando él viene de la operación y estaba en un bar tomando, donde él empieza a vanagloriarse de que él fue el que mató a Bin Laden, alante de personas que estaban allí. Y fue censurado por eso. Es decir, que esto me dice a mí que ya le empezó a tener problemas dentro del Team 6 por haber hablado cosas que son confidenciales y secretas en frente de otras personas. Y supuestamente todos estos SEALs del Team 6, como decía, son escogidos rigurosamente, ¿no? Pasan por un entrenamiento fuerte. Sí. Además estamos hablando con gente que tenía una larga experiencia. Me estaba diciendo ahora Miguel González Palacios que después de tener ¿qué porcentaje de tiempo pues, se pueden retirar? 20 años. 20 se retiran años con el mínimo. 80% del salario. Correcto. En un caso de un Navy SEALs como esto, después de 16 años ganaba $100,000 o más. Bueno, depende Estamos del hablando rango. de una persona que hubiera tenido de por vida un retiro de $80,000 o superior a eso. Sí, depende del rango. Él se retiró de un Senior Petty Officer, que es un rango bastante alto, se diría como un Master Sergeant. Y posiblemente ganaba así $70,000, $80,000. 80% de eso, en realidad no es tanto dinero, es posible que lo que haya hecho es de lucro. Pero antes de poderlo criticar tanto, como se está haciendo mucho ahora, hay que darse cuenta que en realidad él fue un gran héroe. Desde el 2005, él fue el que le salvó la vida al SEAL que estuvo envuelto, el famoso que se proyecta en la película Lone Survivor, el único sobreviviente. Hacíamos un segmento el otro día aquí del programa. Exacto. Y que además el hombre que le salva la vida, su vida está en peligro hoy día. Yo estaba cuestionando por qué Estados Unidos no puede hacer algo por este hombre. Exactamente. Y también estuvo envuelto en el rescate del barco donde estaba el famoso capitán Phillips, después en el 2009. Es decir, que este es un hombre que ha tenido, o sea, Silver Star, 2 Bronze Stars, un héroe de todas maneras. Hay que tener eso también en cuenta cuando se le critica mucho a un héroe por querer hacer un poco de dinero por el lado. Miguel, ¿la vida de estos soldados peligra? La vida de estos soldados, con las experiencias que han tenido y la publicidad que desafortunadamente ellos mismos se han dado, sí peligran. Peligran por muchísimas razones, no solamente por los yihadistas, pero hay personas que quieren hacerse famosas y quieren tener sus 15 minutos de fama y pueden hacer todo tipo de barbarie simplemente para salir en los periódicos, en la televisión, en las noticias. O sea, atraen una popularidad que necesariamente no es positiva. Y es algo que los SEALs, las boinas verdes, los Rangers tratan de evitar precisamente porque dentro del secretismo y el hecho de que no son reconocidos hay más seguridad y pueden ser mucho más efectivos. Además, muchos de estos operativos me imagino que casi se maneja como si fuese un secreto de Estado. Miguel, un placer conversar contigo. Diego, gracias ¿Cómo no? por haber estado aquí en el estudio con nosotros.